Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día, aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar con una escritora, con una joven escritora, pero prolífica. De hecho, hoy vamos a hablar de una trilogía. Evidentemente, los primeros trabajos fueron realizados hace tiempo, pero esta última obra, que es Querido Diario, cierra esta trilogía. No sé si se puede ver con tanto libro, pero en este caso es una trilogía en la que casi refleja la vida de la autora y en la que, bueno, cosas que pasan determinan cambios también y cosas importantes, ¿no? Y ella, como quiere, no sé si es una especie de catarsis, una medida de liberación, pues ella lo ha plasmado en estos 3 libros que ya están en las librerías. Luego les contaremos dónde los pueden adquirir. Sin más dilación, pasamos a hablar con Shirley Saavedra. Shirley, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Vamos allá, directamente porque el tiempo luego corre rápido, va rápido. Es una trilogía y las trilogías tienen... Las trilogías o las cuatrilogías, no lo sé cómo se puedan decir, tienen una unidad temática porque cierran un bloque. Dicho, tú cierras este bloque. ¿Por qué lo cierras y qué era lo que pretendías o qué tiene en común esta trilogía? La autora, o sea, cuenta la historia que a través del personaje de Amonet es vivencias que he vivido desde que soy pequeña y bueno, termina con Querido Diario, que es la aceptación de muchas cosas, de hecho para eso está la historia, pero ya a partir de ahí siento como que ya sigo escribiendo de cosas que no tienen nada que ver ahora con esta autora, digo con este personaje que es Amonet, no sé si... Sí. Y bueno, pues es una historia que habla de muchos cambios que tuve desde muy pequeña, que me costó muchísimo asimilar y fue justo en el momento en el que entendí que todo lo que había pensado e imaginado que había sido mi vida no era así. Ahí fue como un shock emocional que dije, recopilando todo lo que había escrito, sí, así fue como nació Amonet. Amonet, entonces, vamos por partes, que sí, se dice. Entonces, vamos por Amonet, porque claro, el inicio es Amonet. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa en tu vida que se desmorona o que rompe los pilares que tú entiendes que son, como te diría yo, básicos y crea otra forma de pensar? ¿Qué pasa ahí? Pues empezó con un accidente de moto que tuve. ¿Perdona? Un accidente de moto que tuve. ¿Ah, sí? Sí, ahí empezó todo. Vivía trabajando para aquí y para allá todo el tiempo, mi vida pues ocurría tan deprisa que no me percataba de muchas cosas que pasaban. En ese accidente pues mi mente empezó a... ¿Fue grave, entiendo yo? ¿O? Estuve 3 años sin poder moverme ni trabajar, sí. Mi vida se paralizó. ¿Con qué edad? Ahí tenía 22 años. Vale. 22 años. Entré en una depresión, bebía, fumaba, no asimilaba lo que estaba pasando y decidí escribir todo lo que sentía y todo lo que pensaba en ese momento. Fue algo muy duro para mí porque estaba rodeada constantemente de muchas personas, todo el tiempo, antes del accidente, pero cuando tengo ese accidente me doy cuenta de que estoy sola. Entonces, ¿No te sientes querida? O no el sentirme querida, es sola, en el sentido de que cuando eres dependiente por alguna circunstancia, en que de este eso caso, sabes y la hablaremos claro, luego. es que claro, ahí fue donde, así fue como entendí a las personas, porque estuve en esa situación, pues empiezas a ver la realidad como es. Y bueno, pues ahí fue donde todo se quebró. Porque se quiebra por el concepto, el sentido de sentirse sola en sí, o porque te sientes defraudada con determinadas personas. Es un poco de todo, ¿no? Porque cuando estás acostumbrada a no necesitar nada de nadie, pues al final nunca piensas en que esa situación llega a tu vida, hasta que llega. Cuando llega esa situación, te das cuenta de que no te queda otra que ver lo que hay, aceptar lo que hay, te guste o no te guste, y quieras o no, eso hace un clic en tu cabeza. Es como, uff, si antes yo elegía, pues hoy voy a hacer esto, hoy hago esto, y el decir no puedo, tengo que cerrar un poco ese círculo y entenderlo uno mismo, es algo bastante que necesita pues tiempo y una digestión emocional muy fuerte.
Vale, vamos por parte dentro de Amonet. Vamos, de las tres partes, vamos a la primera parte. Una parte, no sé si aquí se enfoca un poco en la relación paterno-filial, la relación que tú tienes con tus padres. Tú vienes de Colombia, eras pequeña, con 10 años me decías antes. ¿Y qué pasa? ¿Qué fricciones hubo ahí o qué? Pues bueno, tenía 10 años y todo lo que yo recordaba pues no era lo que yo imaginaba, la relación, lo que se sentía, ¿no?, en casa, pues era algo diferente a lo que yo me imaginaba. Y eso mezclado con los cambios en el colegio, yo no hablaba, por ejemplo, en Colombia no hablaba, me acostumbré a no hablar y nadie me preguntaba nada, entonces... ¿No hablabas con nadie? No. Yo no hablaba, literalmente no hablaba, solo me reía, como para que no me preguntaran. Pero cuando llego aquí, por ejemplo, en el colegio, en primaria, recuerdo que había que leer. La profesora decía, bueno, pues Shirley, te toca leer. Yo me negaba a leer. Entonces, prefería suspender a que me obligaran a hablar. Y eso, pues, mi madre... ¿En escrito sí? ¿Por escrito sí? Sí, pero no hablaba... ¿Pero y qué te determinó no hablar? ¿Qué fue lo que te hizo decidir no hablar? Yo creo que tenía un problema muy grave emocional, pero desde muchos años atrás, muchos años. ¿Entre qué periodo no hablaste? Yo creo que desde los 6 años, así, cuando mis padres vinieron para acá, para Lanzarote, a buscar un futuro para nosotras, a mí eso me chocó bastante. ¿Y se separa la familia? Exactamente. Y yo no lo entiendo. Claro, yo con 5 años que tenía, no entendía nada y mis emociones, más cosas que viví, pues me bloquearon y decidí no hablar, tampoco hacía... ¿Te quedaste con abuelas o con familiares? Sí, con mis abuelos. ¿Tus padres buscaban una vida mejor o no sé? Sí, claro, para nosotras, y la verdad es que hoy en día lo veo desde esta edad y no sabes siendo cuánto... madre? Sí, y siendo madre, y no sabes cuánto le agradezco a mis padres haber tomado esa decisión de venir aquí a Lanzarote. Vale, vamos a dejar esto así, vamos al siguiente escalón. Otra parte es, tú mismo me lo decías y es como algo importante dentro de Amonet, es la parte en la que quedas, eres madre muy joven. No sé, ahí también, si quieres reflejar, no sé, las situaciones del momento. Hombre, pues ser madre muy joven, yo creo que con 15 años que tenía, no había espacio para el miedo, estaba en shock. Directamente. Estaba totalmente en shock. Volviste a dejar de hablar. Pero pasó algo muy curioso, justamente tener a mi hija fue lo que a mí me obligó a hablar. Claro. Porque era o hablaba y empezaba ya a desenvolverme, porque tenía que trabajar, porque tenía que salir para adelante, no solo por mí, sino por mi hija. Fue lo que me hizo como obligarme a romper esa barrera que si fuera por mí, olvídate, no lo hubiera hecho. Pero gracias a esa situación y a mi hija, al verla y decir, yo no puedo seguir así. Sí. Entiendo que eras madre soltera o funcionó sí. como pareja. Hombre, yo decidí terminar incluso antes de que mi hija cumpliera 1 año, porque, bueno, yo quería estar con mi hija, no era feliz, entonces me negaba rotundamente a compartir esa infelicidad con mi hija. Sí, que bueno, querías Dije, sigo sola y puedo y ya está. Y eso fue lo que hice. Ya. Vale, pues vamos avanzando porque tampoco lo vamos a desvelar todo, no lo vamos a desvelar todo, pero aquí dejas una parte, ya estás contando cosas importantes de una vida. ¿Y cuánto tiempo tardas entre este libro, entre Amonet y Quédate conmigo, y qué te hace decidirlo y qué es lo que cuenta Quédate conmigo, a diferencia de Amonet? No sé si ya es otro periodo de tu vida o... Sí, son 3 periodos diferentes de mi vida. Tardar en escribirlo, tardé unos 3 meses. Lo que la edición pues tardó un poco más porque para llegar al resultado hay un proceso Pero tal cual terminaste largo. este libro de escribirlo, ¿ya estabas pensando en este? No, pasó un para tiempo. nada. Pasó un tiempo, pasaron cosas, entre libro y libro pasaron muchas cosas. Y cuando empiezo mi trabajo de auxiliar de personas en situación de dependencia, hasta los 2, 3 meses que ya llevo yo trabajando con personas y viviendo, porque quieras o no, sus situaciones como auxiliar también las vives, porque al entrar en su vida, en su situación,
quieras o no, empiezas a entender incluso el porqué de muchas situaciones. Claro, porque hay que matizar, aquí ya empieza tu aspecto profesional, ¿no? Sí. Cuando has dicho auxiliar, eres auxiliar de dependencia, ayudas a A gente, personas en situación de a gente que dependencia. necesita por su necesidad de dependencia. Sí. Y entonces, ¿cómo influye eso en esos pensamientos? Pues aprendí cosas brutales, como por ejemplo el amor. O sea, me parece increíble cómo habían hogares en los que, pese a la situación, que hubiera cualquier enfermedad o lo que sea, o sea, veías el amor a simple vista. O sea, la otra persona no le daba igual lo que tuviera que hacer para cuidar, amar a esa persona. Y eso a mí uff, O sea, entonces se puede decir que tenemos algo de esperanza en el ser humano, es decir, que existe el amor, ¿sí? sí, sí. Que no tiene nada que ver con lo que se ve hoy en día, ¿eh? No tiene nada que ver, porque las situaciones más chungas es donde se ve quien realmente le importas. Y eso para mí fue algo muy bonito, porque yo no pensé que eso existía, hasta que lo viví justamente en situaciones de Y dependencia. entiendo ahí, vale, cualquier cosa, el amor entre una pareja, el amor entre madre e hijo, padre e hijo. Todo, todo. O sea, no solamente el amor en sí, en cualquier circunstancia. Sí, o sea que recuperaste como eso, la fe. La humanidad, sobre todo el sentido de la humanidad, porque había pasado por muchas cosas que me había desconectado un poco de la realidad, de todo, vivía como muy deprisa, muy como un robot, pero al ver ciertos gestos me hizo como tomarme las cosas más con calma, analizar y decir, Dios mío, qué cosa más bonita, ¿no? Todavía existe este sentido y eso fue lo que me inspiró a decir, tengo que escribirlo. Sí, ¿no? Sí. Luego, claro, yo ahora estaba pensando, ahí vas criando a tu hija, vas trabajando y luego vas escribiendo. No sé cómo has compaginado todo eso. Pues normalmente por las noches es cuando más me daba por escribir. Ya una vez cuando mi hija estaba en la camita, ya dormida, la cabeza de todo lo que había vivido en el día, por la noche se me venían tantas cosas a la cabeza que no me daba sueño. Es que te iba a decir, y no sé si ya pasamos, No sé. vamos al tercer escalón, que te iba a decir, es como un diario. Y claro, el último es querido diario. No sé si al final esto ha sido como una especie de autoterapia que te has hecho. Sí, te digo que cuando yo releo mis libros, siento como que una parte de mí se libera. De hecho, he leído mis libros y yo no puedo evitar hasta llorar una y otra vez cuando los leo. Claro, porque sabes el sentimiento que has puesto en cada una de... Sí, porque son etapas de mi vida que si no las leo no las creo. Sí, ¿no? Sí. Entonces vamos a ver si lo pongo recto así. Querido diario. Uy, que me trabo. Específicamente este libro, no sé si qué particularidad tiene, ya has ido diciendo cosas de los tres, que esto es como un diario, pero este específicamente, entre este y este, que pasa también, y no sé si, y por qué, y un poco la pregunta, ¿por qué consideras ya cerrado, ya como... Es decir, el próximo libro que escribas, no sé si, que luego te preguntaré, es de la última pregunta, que si ya tienes en mente algo, pero ¿qué hace escribir esto? Y lo mismo, ¿y por qué cierra la trilogía? Porque la tercera parte, que es Querido Diario, tiene que ver con Quédate conmigo. Entonces, Quédate conmigo termina con el fallecimiento de una persona que a mí me descoloca muchísimo porque fue mi apoyo mientras estaba trabajando. Entonces, pasé un momento en el que tenía que superar ese duelo, no solamente de él, también hubieron muchas personas que, bueno, me dejaron un vacío después de todo lo que habíamos vivido, los vínculos y eso, pues, sin una autoconversación, creo que es difícil de superar. Entonces, una vez digerido y masticado mucho todo lo que había pasado, fue cuando tuve el valor de escribir Querido Diario, que Querido Diario no solamente hablo de él, sino de otras muchas personas que perdí, bueno, en el camino, pero al mismo tiempo viéndolo desde otro punto de vista, en el sentido con gratitud de todo lo que hemos vivido, recordándolo, sí, se me sale alguna que otra lagrimilla, pero no desde el vacío, sino bueno, tuve la oportunidad de vivir estas cosas, de aprender, tuve la oportunidad en muchas ocasiones de despedirme, que quieras o no,
eso es muy valioso, pero me costó mucho entenderlo, porque yo me cabreaba, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué me he dejado en un momento? Pero luego digo, no, tuve la oportunidad de despedirme y creo que eso es mucho. Sí, es muy importante. Sí. Está viendo la técnica narrativa, porque creo que es distinta, no es exactamente la misma. Por ejemplo, aquí tienes como una especie de mini capítulos, por decirlo de una manera, y aquí sí abordas un concepto más clásico. No lo sé si es porque lo que te hace, no sé, si en el momento, o no sé, la técnica narrativa. Porque a Monet son muchos años, ahí pasan muchas cosas en muchos años, por eso es distinto. Luego, Quédate conmigo y Querido Diario son cosas que vivo con personas y respeto muchísimo su vida privada. Entonces no es un desglose como Amonet. De Amonet pues hablo de todo porque tiene que ver conmigo, pero en Quédate conmigo pues al respetar esos márgenes lo hice de una forma bastante diferente. Es como digo, pero al mismo tiempo cuido. Y lo mismo con Querido Diario. Claro. Aquí tú estás expresando bastante de tu vida, pero la pregunta es, al lector, ¿por qué le puede atraer leer? ¿Por qué? Porque, no sé, cuenta muchas cosas. Muchísimas cosas. Bueno, a pesar es como, claro, es como una película. Claro, claro. Sí, creo que es una historia... La gente se puede ver reflejada. Sí, sí. De hecho, me he encontrado con personas que se han sentido reflejados en alguna herida, porque de hecho habla de heridas emocionales, quieras o no, que creo que muchos hemos pasado por eso. Y eso lo aprendí porque al hablar con personas que en diferentes situaciones, pues me doy cuenta de que no soy la única persona que ha pasado por algún momento difícil de su vida. Entonces, también yo lo he visto de un punto de vista en el que me ha ayudado a superarlo. Entonces, ¿por qué no voy a compartir esa experiencia con las personas? Da igual la circunstancia, no es un libro para alguien en específico. Creo que cualquier persona, a cualquier edad, en cualquier circunstancia, se puede ver reflejado en alguna situación. Sí, sí, y si sí. puede ayudar, pues qué mejor, ¿no? Claro. Que... No, yo igual, yo he escrito artículos a veces que eran no eran personales, sino a lo mejor contaba cualquier cosa, que una experiencia mía. Y luego había gente, lo leían, hoy en internet sabes cuánta gente clica una cosa, pues a lo mejor 3.000 personas, y era a lo mejor, pues yo contaba la experiencia cuando fui al extranjero, qué duro, qué tal, que fui a un bar, que fue el mejor bar que he estado, y explicaba por qué era. Y hay mucha gente que dice, pues mi mejor bar era este, pues, ¿sabes? La gente lo siente suyo y piensa, ¿verdad? O a lo mejor hablabas de tus películas favoritas y la gente, pues, ¿cuáles son las mías? Y te hace, es decir, que yo creo que a veces uno puede expresar lo suyo para luego proyectarlo. Claro, claro. Yo sí lo creo. Vale, estamos ya terminando, que te lo digo que te iba muy rápido. En primer lugar, no, la pregunta que te iba a decir. Terminado esto, ¿ya hay en mente algo? ¿Y hay un cambio radical hacia otra cosa? ¿O? Sí, tengo en mente, no una cosa, varias cosas. Lo que estoy intentando ordenar cuál sale ¿Sigues trabajando primero. también en la dependencia? ¿O estás centrada...? No, ahora mismo trabajo como auxiliar de odontología. Ah, bueno, vale. Bueno, pero que sigues trabajando de auxiliar y luego en los momentos, ¿qué tal escribes, no? Sí, escribo también. Vale, y entonces, ¿se puede saber por dónde van los tiros o si has cambiado de registro a otro tipo de, no sé, de género o de, no sé? Sí, he cambiado. Lo que pasa es que tengo varios que los tengo ahí escritos, pero no sé cuál sacar primero. Por eso dije, aquí termina la trilogía, porque a partir de lo que quiero sacar es otra cosa. Por ejemplo, tengo un cuento infantil que estoy con los dibujos y quieras o no, eso siempre me lleva más tiempo que escribir. Sí. Y también tengo una historia... Había algunas ilustraciones, ¿no? En alguno de estos también. En los tres. En los tres. De hecho, en los tres. No sé en cuál lo vi. Sí, aquí, no sé si, bueno, no sé si se puede ver bien. Sí. Sí, ¿no? Pues también ahí con ilustraciones y demás. No sé si ese aspecto infantil también, el hecho de la maternidad también a lo mejor... Sí, de hecho los primeros libros que empecé a leer fueron cuentos infantiles. Porque, claro, mi hija pequeñita, cuando empecé, mami, léeme un cuento, cuéntame una historia. Y yo, ay, ¿qué historia te voy a contar yo? Coge a Jamonet y... ¿Qué va? No. Bueno, pero ella lo puede leer. ¿Qué edad tiene ya tu hija? Mi hija tiene 13 años. Bueno, esa ya puede
dejarla a un lado y ponerte a escribir, que ya no tienes que acostarla. Sí, ella ya lo entiende y me dice, ma, tómate tu tiempo. Y yo, ay, no sabes cuánto se agradece. Bueno, estupendo. Bueno, pues, ¿dices Shirley? ¿O cómo lo pronuncias tu nombre? Shirley. 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 Yo me creí que era más americano Shirley, pero es Shirley. Pues Shirley, ¿dónde pueden conseguir la gente que esté viendo la entrevista y diga, oye, pues me interesa, quiero leerlo? Vale, en la librería El Puente, en el Boulevard, en Argana Centro, en el Dayland, en la librería La Plaza y en la librería César en Costa Teguise. Vamos, como muchas veces que entrevisto le dice, en las principales librerías de Lanzarote, ¿no? Sí, sí. Perfecto, pues muy bien, pues Shirley, me alegro que hayas encontrado tu redención, por decirlo de una manera. Gracias. Y de que seas tan prolífica, por lo menos en escribir, y en la medida que uno pueda echar una mano, si también sirve pues para que la gente sepa que hay gente aquí en Lanzarote que escribe y que escribe estupendamente. Shirley, muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias a ti. Gracias. Bueno, ya escucharon y vieron a Shirley Saavedra, en este caso autora de esta trilogía, ¿no? En este caso Amonet, Quédate conmigo y Querido Diario. Muy historias personales, pero como decíamos al final, hay veces que, bueno, las historias de uno puede parecer que no interesan a otros, pero hay gente que se siente identificada, igual con las letras de las canciones y demás, y ahí es como cuando llegan las cosas, por eso también a veces las artes, ¿no?, tienen ese poder sobre la gente que parece que no le damos importancia y sí que la tiene, sobre todo en la historia de la evolución de la humanidad, y en este caso estos 3 libros están en las principales librerías de Lanzarote, y nada, ya saben, y también para conocer un poco más la historia y la vida de Shirley Saavedra. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.